Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Conjetura Verosímil, en este caso el cuarto capítulo o cuarto vídeo dedicado al cuarto tema de la EBAU, tal y como está para el curso 2020-2021, las vanguardias, futurismo, cubismo, surrealismo, Ramón Gómez de la Serna. Antes de comenzar, como muchos de vosotros me decís que tengo que hacer introducciones de youtuber profesional, pues nada, bienvenidos al canal. Si os gusta el vídeo, habéis visto otros, pues dadme like, suscribíos y si comprendéis que puede servir esto a alguna otra persona que conozcáis, pues compartidlo por las redes sociales, movedlo, etcétera. Vale, yo ya cumplí como youtuber profesional, como me decís. Bien, os digo, os repito, estamos haciendo los apuntes a partir de la historia y crítica de la literatura universal. En este caso, pues este volumen, que es el volumen 7, el dedicado al 1439, el maravilloso manual de Acal, del que ya os hablé, un viejo libro de texto de 600 páginas de la vieja asignatura de literatura del curso de orientación universitaria, COU, de Lázaro, o también otro clasicazo. Me lo encontré en una librería de viejo por dos eurillos, está guays, y de la colección Austral, también este tomo dedicado a la generación del 27, que bueno, aunque eso es el tema 5, pero evidentemente las vanguardias, Ramón, todo lo que vamos a ver, pues en la introducción de García de la Concha y los autores que vienen seleccionados aquí, pues es muy importante. Bien, sin más, comenzamos el tema 4 de las vanguardias. Vamos a ver una introducción, como siempre, luego vamos a ver un primer punto, además de la introducción, dedicado a los ismos, que son los distintos movimientos que se agrupan en torno a esa denominación por el sufijo de vanguardismo, pues surrealismo, cubismo, como ya veis en el propio título. Dentro de los ismos vamos a estudiar, por un lado, el futurismo, el cubismo y el dadaísmo, luego el ultraísmo y el creacionismo, que son más típicamente españoles. A continuación veremos el surrealismo y antes de entrar en el último punto dedicado a Ramón Gómez de la Serna, que por antonomasia y a partir de ahora yo voy a decir Ramón, porque así es como se le conoce en la historia de la literatura española, pues vamos a hacer una pequeña reflexión acerca de la tradición y la multipolaridad en la literatura de vanguardia. Empezamos con la introducción, os hemos puesto una pequeña reflexión acerca de que todo arte supone una reelaboración de materiales previos que nadie crea a partir de la nada, y que, sin embargo, parece que la violencia irracionalista de los movimientos de vanguardia vienen a acabar con todo eso, y ellos sí dicen que son nuevos, radicalmente nuevos, y que no vienen de ningún sitio, no dependen de nadie y que nacen prácticamente, pues eso, ex nihilo, ¿no? Bien, esto aparentemente es así, pero es falso y vamos a intentar de buscarle, aunque resulte aparentemente paradójico, una tradición a la vanguardia, porque la vanguardia también tiene su propia tradición. Antes de entrar en materia, pues conviene decir que estos movimientos, que son importantísimos y que van a estar muy vivos desde la Primera Guerra Mundial hasta los años 80, más o menos, vamos a dar esa periodización como, bueno, habría unas primeras vanguardias antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial seguiría los movimientos vanguardistas con unas segundas vanguardias. En los años 80 ya vendría el posmodernismo. Pero bueno, eso ya lo veremos en su momento. Pues en torno a los años de la Primera Guerra Mundial, primeros años 20 también, la crítica que se dignó a estudiar estas cuestiones o a ver qué pasaba, pues en el mejor de los casos o la ninguneó, decía que no existía vanguardia ninguna, que no era arte, o si reconocía un cierto estatus artístico, pues siempre lo catalogaban como algo intrascendente, pasajero, efímero, y desde luego, pues eso, sin ninguna importancia para la historia ni de la cultura, ni de la sociedad, y eso en los casos educados, porque, por ejemplo, cuando Buñuel, nuestro gran cinematógrafo, nuestro gran director de cine surrealista, estrena en París sus dos películas surrealistas, una de ellas la quiero ver en clase si se puede, está en YouTube, vamos, es El perro andaluz, un chien andaluz. Cuando estrena Un perro andaluz o cuando estrena L'Âge d'Or, La Edad de Oro, allí pues hay que desalojarlo porque violentos grupos asociados generalmente a sectores muy conservadores y ultras de la sociedad, pues incluso amenazaban con bombas y con quemar el cine, ¿no? Pero bueno,
La vanguardia tiene su propia tradición y esas raíces de la vanguardia, aunque ella lo niega en un primer momento, son europeos, muy señaladamente románticos precisamente, y también no europeos. En cuanto a lo que tiene que ver con el romanticismo, pues de todos he sabido que la vanguardia se levanta contra lo anterior y sobre todo pues contra lo más superficial del romanticismo, que es pues la sensiblería y la palabrería hinchida, una retórica ampulosa, ¿vale? Pero sin embargo, el romanticismo, como ya hemos visto en los vídeos anteriores, es el punto de arranque, el romanticismo europeo, ¿vale? No el español. El romanticismo europeo es el punto de arranque de un arco largo que lleva desde los románticos ingleses que ya hemos visto por los alemanes franceses, llega hasta el modernismo, y las vanguardias forman parte del modernismo tal y como lo entendemos en este temario, como etapa de la historia de la cultura de Occidente. Entonces, del romanticismo, la vanguardia hereda sobre todo el afán de buscar un arte autónomo, un idioma propio artístico, que es la vieja idea del ars gratia artis, ¿no? Del arte por el arte. Por otra parte, los vanguardistas europeos reciben una enorme influencia, esto lo veremos más detalladamente un poco más adelante, del mundo latinoamericano, pero también de las tradiciones artísticas de África y de Asia, con lo cual se compone un panorama mucho más rico y con nuevos vínculos dentro de la propia literatura universal. Bien, siguiendo con este punto de la introducción, me gustaría dejar claro que el arte vanguardista se caracteriza también por intentar buscar esencias propias de cada arte, y esas búsquedas de las propias bases de cada arte, esto se ve muy bien en la pintura, en Goya, el perro semihundido en el barro de Goya, en los paisajes de Caspar Friedrich, luego en los impresionistas, por ejemplo, el trato de color, ¿no? el ver qué es el color, ¿vale? Para un pintor. Toda esa especulación y esa investigación que van a realizar los artistas de vanguardia, como digo, ya tiene una base romántica muy, muy potente y es compartida más o menos por todas las artes. Hasta aquí esta pequeña vinculación de la vanguardia con el romanticismo y con tradiciones no europeas, ¿vale? El término vanguardia viene del francés avant-garde, que es un término militar, que es la primera línea. Entonces, desde el primer momento se presenta el artista vanguardista pues como el artista del arrojo, el artista del peligro, en la novedad radical, y presenta, para que a todo el mundo le quede bien claro su manera de ver el arte, en unos documentos que se llaman manifiestos y que en general para muchas escuelas van a ser el primer y último detalle de su arte. Entonces el vanguardismo tiene muchísimos manifiestos, empezando por el primero, ¿no? Que veremos de Marinetti. Entonces los manifiestos aglutinan en ese texto las ideas particulares de cada vanguardismo, de cada arte de vanguardia. Entonces hay muchísimos, ¿vale? Hay fauvismo, futurismo, expresionismo, cubismo, dadaísmo, como veis, ismo, todos terminan en ismo, ¿vale? Por eso así lo vamos a ver en el punto 2. Entonces, dentro de toda esa marabunta, nosotros tenemos movimientos que son efímeros, efectivamente, la crítica ahí de la época tenía razón, pero otros que son tremendamente importantes, como por ejemplo el cubismo, el creacionismo o sobre todo muy señaladamente el surrealismo, ¿vale? Nosotros tenemos la suerte de que un gran pensador, un filósofo que se estudiaba antes un poco más en el temario, ahora ya menos, que es José Ortega y Gasset, perteneciente al novecentismo, a la generación del 14, escribió un librito muy recomendable, su lectura en el año 1925, que se titula La deshumanización del arte, en el que Ortega describe de una manera bastante acertada, a mi juicio, quizás cargó mucho las tintas en un concepto peligroso que es el concepto de deshumanización, pero bueno, yo no quiero enrollarme y tengo aquí precisamente las chuletas para ir al grano, que es a lo que a vosotros os interesa. Yo no estoy muy de acuerdo en esto de la deshumanización, pero bueno, así se estudia y así lo estudiamos nosotros, ¿vale? Entonces, Ortega habla de que el nuevo arte es un arte minoritario y antipopular. Así nace. Ellos son conscientes de que su público es así, minoritario y antipopular, con lo cual
y en esto Ortega tiene toda la razón, divide a su público en dos partes, los que lo entienden y los que no lo entienden. Tiene toda la razón en esa división, digamos, en dos grupos. Lo que pasa es que es una división demasiado genérica y también estaría por ver qué significa entender el arte o no, pero estáis conmigo, ¿verdad? El propio arte vanguardista se presenta minoritario y antipopular y por lo tanto, por su propia naturaleza, ya está escindiendo su público o seleccionándolo. Los que son míos, que son minoritarios y antipopulares, me entienden y los otros no. Y no me importa, ¿vale? Así se pensaría. Bien, las características, hay 5 grandes características que nombra Ortega en su estudio, en la deshumanización del arte, que es un arte puro. ¿Qué quiere decir arte puro? Bueno, pues sin entrar en mayor valoración, más que recordar que esto ya lo hemos visto en Juan Ramón Jiménez, por lo tanto esto sería otro vínculo o otra raíz de tradición previa a la vanguardia, como Mallarmé, ¿vale? Pues arte puro significa que su mensaje no tiene o procura no tener una conexión directa con lo humano. Es decir, tiende a la deshumanización, que es la segunda característica. Esa deshumanización, ¿en qué consiste? Tercera característica, como veis, no son categorías, sino que son descripciones que intentan profundizar en cada paso un poquito más en el posible entendimiento del arte de vanguardia, ¿vale? El arte puro es un arte que tiende a la deshumanización, y tiende a la deshumanización porque es un arte, tercera característica, muy intelectual, tremendamente intelectual, y por lo tanto, cuarta característica es antirromántico y se presenta en último extremo casi como un puro juego, un trascendente. Literalmente, a la mayoría de los vanguardistas les llevaban los demonios si tenían que vincular su poesía o su pintura o su escultura con algún concepto filosófico. Eran tremendamente anticonceptuales en este sentido. Vale, hasta aquí la introducción. La vanguardia, que se presenta como aparentemente rompedora, pero que posee vínculos tradicionales con el arte por el arte, con el romanticismo y con la búsqueda de las esencias de cada arte, también romántica, porque al fin y al cabo, como vemos, estamos dentro del modernismo. Este concepto de avant-garde, de primera línea en el frente de guerra, que presenta manifiestos de una manera violenta, intelectualmente violenta, si se entiende, ¿verdad? Y la descripción de Ortega en la deshumanización en estas pseudocategorías que van describiendo, van circundando el hecho del arte nuevo, ¿de acuerdo? Pues el arte puro, que tiende a la deshumanización, que es por lo tanto tremendamente intelectual o intelectualista, antirromántico y en un último extremo como un puro juego. Pasamos al punto 2, los ismos, que son las distintas escuelas o tendencias o vertientes de la vanguardia que se podrían estudiar más o menos entre 1919 y 1936, aunque ya veremos que antes Ramón habla ya en 1909 de vanguardia, pero bueno, ya eso lo veremos más adelante. Entonces, entre esos años de 1919, que es la llegada del creacionismo a España, más o menos, y el desastre de la guerra civil, pues hay mogollón de ismos, mogollón de escuelas, muchas escuelas. De hecho, Ramón, en la Gaceta Literaria, que era una revista bastante conocida y con mucha vitalidad en la época, pues llega a contabilizar 18, ¿vale? Como os decía, los críticos negaban su existencia, negaban su valor, pero hay una proliferación enorme de ismos, como ya hemos visto, el creacionismo, el imaginismo, el irracionalismo. De hecho, vamos a ver en Ramón el ramonismo, ¿de acuerdo? Que es la generación unipersonal de Ramón Gómez de la Serna. Y en resumen, lo que a mí me interesa que vosotros comprendáis bien es que toda esta legión de ismos en realidad son manifestaciones o multiplicidades de un fenómeno que es plural, pero que es único, que es el propio espíritu de vanguardia que comparten todos, y es ir en contra de. Y esta va a ser la tumba de muchos vanguardismos, que simple y llanamente van a ir en contra de, sin proponer nada real, cierto y verdadero. Pues bien, dentro de estos ismos vamos a ver en un primer momento, vamos a hacer un pequeño somero repaso histórico
y en principio vamos a ver el futurismo, el cubismo y el dadaísmo. El futurismo es italiano, el cubismo es francés y el dadaísmo también es francés, aunque Tristan Tzara, perdonadme, ¿de dónde era este hombre? El caso es que, no quiero meter la pata, el caso es que el rumano, esto era, se llamaba Samuel Rosenstock y su nombre es Tristan Tzara para la historia del arte, era su seudónimo Tristan Tzara, ¿vale? Rumano. Ya sabía yo que no era francés. Pero en cualquier caso el dadaísmo está muy vinculado a los inicios del surrealismo y el surrealismo también es francés. Entonces, como vemos, en Francia va a ser una potencia bastante importante porque en Francia se va a dar el gran movimiento simbolista, muy importante para el tema 2, y todos estos movimientos, pues muy importante para el tema 4 y el tema 5. Pero bueno, recupero la exposición. El futurismo, el cubismo y el dadaísmo. El futurismo es italiano, nace con el manifiesto de Marinetti, Filippo Marinetti en 1909, dice literalmente que ellos quieren matar el claro de luna, en una evidente alusión al pobre Claude Debussy, que culpa tendría. El músico, digo, si no conocéis esa obra pianística de Claude Debussy, escuchadla, por ahí está por el YouTube, seguro. Vamos que sí. Matar al claro de luna, ¿vale? Es una tendencia plenamente antirromántica. Ellos buscan nuevos mitos en la técnica. Ellos admiran la máquina, el tren, admiran la velocidad, admiran el avión, el deporte, y todas esas cosas aparecen todos esos rasgos técnicos aparecen en sus poemas y en sus cuadros. El cubismo también nace al principio en pintura. Nosotros tenemos el ejemplo preclaro de dos grandes del cubismo, que son Picasso y Juan Gris. A mí Picasso me parece pues evidentemente algo excepcional, ¿no? Es el gran genio de la pintura del siglo XX, pero el cubismo de Juan Gris me parece más interesante, a mí me gusta más, pero bueno, son cosas mías, ¿vale? El caso es que desde un punto de vista pictórico pasa a un punto de vista literario, sobre todo por el ejemplo de un autor francés, Guillaume Apollinaire, que escribe unos poemas bastante raros para la época. Ahora nosotros, pues son ejercicios que nos pueden mandar en primero de la ESO, ¿no? Que son los caligramas. Que se componen pues en el entorno de la Gran Guerra. Empieza más o menos sobre el año 13 hasta el 18, ahí anda Apollinaire haciendo estos dibujitos con las palabras, ¿no? La disposición tipográfica de el texto del poema va dibujando pues objetos que pueden ser más o menos reconocibles, un caballo, una fuente o cosas abstractas. Y también introduce el collage, que es mezclar materiales de distinta procedencia en pintura y en literatura, pues por ejemplo expresiones del habla cotidiana o de la publicidad, que cada vez va siendo más importante, etc. Eso en cuanto al cubismo. El cubismo va a tener una importancia tremenda en Ramón Gómez de la Serna, muy importante. Ya veremos cómo Ramón reconoce que es, a su juicio, uno de los ismos más productivos. Pasamos al dadaísmo del rumano Tristan Tzara, el naturalizado francés, vamos. Ellos lo que hicieron fue, en un acto de pura rebeldía contra las leyes de la lógica, metieron en la hoja de un cuchillo en un diccionario, lo abrieron y por donde apuntaba la palabra, así se iban a llamar, y el azar quiso que apuntaran a una especie de onomatopeya, da, que en el diccionario venía pues como eso, como una especie de balbuceo infantil, ¿no? Y entonces ellos se llamaron dadaísmo y su arte era dada. Entonces es la rebeldía pura, pero la rebeldía pura contra estas cuestiones de las que hemos venido hablando, el romanticismo, el conceptualismo y tal, pero también tiene una parte positiva muy importante, que es lo que le sigue dando vigencia. De hecho, actualmente sigue habiendo una corriente dadaísta muy importante en distintos autores. En las performances, etcétera, actualmente, ¿vale? En las instalaciones, etcétera. En ese sentido, la herencia dada está muy viva, como digo. Entonces, esa rebeldía pura, el dadaísmo busca la liberación de la fantasía de cada individuo y la creación de un nuevo lenguaje incoherente. Esto es muy interesante porque toca un punto que para mí yo creo que es crucial en nuestros estudios y que es el gran punto de unión entre la parte de lengua y la parte de literatura, y es la comunicabilidad del signo, ¿no? Entonces ellos pretenden la creación de un lenguaje incoherente.
Es decir, ahí ponen en tela de juicio pues categorías como lo que se puede comunicar, lo que se puede entender, etcétera, y si esas cosas pueden organizarse en torno a un lenguaje, entonces tendríamos un lenguaje no sistemático o con un concepto distinto de sistema. ¿Vale? Así que hasta aquí el punto 2.1 de futurismo, cubismo y dadaísmo. Pasamos al punto 2.2, el ultraísmo y el creacionismo. En torno al año 1822, aquí hay una serie de autores, muy señaladamente Guillermo de Torre, que se va a llamar a sí mismo con otros autores, ¿vale? Pero no podemos nombrarlos todos. Ultraísta, ultra, más allá, ¿vale? Es de plus ultra, es de ir más allá. ¿Más allá de qué? Más allá de la tradición, más allá de lo heredado, más allá de, en contra de, ahí va a estar su sepultura, ¿vale? No va a aportar nada nuevo, y el propio Guillermo de Torre, que luego va a ser un magnífico ensayista y estudioso de esta época, pues lo va a reconocer así. Entonces, a lo que voy, entre el 18 y el 22 hay dos movimientos que en principio se parecen mucho. El ultraísmo con Guillermo de Torre y el creacionismo con Vicente Huidobro, chileno, y Gerardo Diego, que este sí es español. Digo lo de chileno porque me va a interesar en el punto 2.4 que ya veremos. Entonces, ambos coinciden en atacar, ambos movimientos, ultraísmo y creacionismo, coinciden en atacar la poesía mimética. Ya sabéis, ¿no? El concepto de mimesis griego en Aristóteles, que es la imitación. El arte se puede juzgar en la medida en que los objetos artísticos se aproximan a la realidad. Vale, pues esta idea mimética ellos la quieren destruir y quieren presentar una obra nueva, una obra que vaya más allá, por eso se llama ultra, o una obra creada, por eso se llama creacionismo. El más interesante, como ya os digo, es el creacionismo, porque es el que va a seguir adelante y el que va a tener más futuro y más interés, no solamente para estos autores, sino para otros. Y entonces Gerardo Diego habla de la imagen creada, como os digo, y también de la imagen polipétala, porque consiste en hacer un poema como la naturaleza hace un árbol, dicen ellos. Entonces, la imagen polipétala consiste en que de un centro, digamos, que puede ser un rasgo semántico, una palabra que evoque algo, van saliendo distintos pétalos, van saliendo distintas relaciones con distintos puntos del poema. De ahí lo de polipétala, ¿de acuerdo? El caso es que esas relaciones se basan puramente en hechos fonéticos o en hilaciones semánticas inéditas o sorprendentes, porque se huye de cualquier conceptualismo, hay un vacío ideológico tremendo, no se pretende... un poema de imagen de Gerardo Diego, pues no es de amor, no es de muerte, ¿de acuerdo? Es él, es esa realidad puramente lingüística, puramente fónica y semántica, si se quiere, ¿de acuerdo? Entonces, claro, pues aquí entra en juego lo que hemos visto antes de Ortega, ¿no? Ya no hay anécdotas porque no te van a contar nada, entonces por eso se habla de poesía pura. Si no te cuentan nada que tiene que ver conmigo, tiene que ver solo con la poesía, pero la poesía ni siente ni padece, no es humana, es deshumana. ¿Pero por qué lo entiendo? Porque digamos que apela a cuestiones de mi inteligencia. ¿Y cómo es eso? Pues apela a cuestiones de mi inteligencia porque mi inteligencia está acostumbrada a palabras. Lo que pasa es que es el uso de esa palabra la que resulta novedosa y la que resulta creacionista, ¿vale? La obra creacionista que a mí me parece más importante es la de Juan Larrea, en Favorables París Poema, Juan Larrea, que es el vínculo entre estos movimientos y el surrealismo. Tiene otro libro también precioso que es Versión Celeste, y digamos que abre puentes con el siguiente movimiento, que es el surrealismo. A ver, el punto 2.3, surrealismo. Aquí hay que hacer hincapié en el prefijo sur, que es una palabra francesa, entonces no es subrealismo, no es lo que está por debajo del realismo, sino que es lo que está por encima, ¿de acuerdo?, del realismo. El primero en hablar de surrealismo es Apollinaire, pero en realidad va a ser André Breton, Louis Aragon y otros, Paul Éluard, los que vayan a formar verdaderamente el movimiento surrealista, que va más allá de lo literario, de lo estrictamente artístico, porque promueve una revolución integral y tiene una reforma del ser humano también total, pretende una liberación total. Todas estas palabras son muy bonitas y enseguida esto va a derivar luego políticamente pues en el fracaso y si no en el desastre, pero es de señalar cómo en un primer intento estos artistas, uniendo
teorías más o menos difusas de Freud y una lectura más o menos superficial de Marx, pues sí incluyen un concepto de crítica que sí va a ser ahora más productivo, sobre todo en lo que tiene que ver con el lenguaje, porque a pesar de que ellos propugnen la existencia de una escritura automática, que en mi opinión no se puede dar, sí que buscan que afloren del inconsciente humano las realidades que están, aunque sean inconscientes, que están por encima o que son más, mejor dicho, unas realidades que son más realidades que lo que el propio individuo perdido en sus problemas, en sus limitaciones y, digamos, en último término, en su esclavitud moral, pues no puede reconocer, y que permanece una especie de pozo informe en lo que con los conceptos de Freud pues se llama inconsciente. Sabrá Dios qué es eso, pero para explicarme se intenta con la escritura una liberación de todas esas ataduras y un descubrimiento de una realidad que está por encima de la realidad. Entonces va a haber una serie de recursos, que aquí es donde viene lo verdaderamente interesante, una serie de recursos que os traemos aquí, tales como que en un poema surrealista se entremezclan objetos, conceptos y sentimientos que la razón mantiene separados, aparecen asociaciones libres de palabras, metáforas insólitas, imágenes oníricas y delirantes, muy importante el mundo de los sueños, y esto sí va a organizar un universo de símbolos y de imágenes que va a ser muy productivo, pues no solamente en literatura, también en pintura. Estoy pensando, por ejemplo, no solamente en los de siempre, ¿vale?, que todo el mundo conocerá, sino en la maravillosa Remedios Varo. Yo estoy fascinado con esa mujer. Por aquí os pongo cuadros suyos para que comprendáis de qué estamos hablando un poquito más, de manera más plástica. En España, la recepción del surrealismo en España no es ortodoxa, no se persigue la escritura automática, pero sí sirve de modelo. Todo esto que hemos hablado de esta liberación del lenguaje sí sirve de modelo principalmente a Juan Larrea, pero también a otros como Cernuda, Alberti, ya veremos en el siguiente tema, o García Lorca, o incluso el propio Vicente Aleixandre. Bien, hasta aquí el surrealismo. Y antes de pasar a hablar de Ramón, me gustaría, en el punto 2.4 os hemos puesto tradición y multipolaridad. Me parece que es muy bien que vosotros sepáis esto, ¿vale? Mira, del libro mayor de la vanguardia en lengua española lo escribe César Vallejo y se titula Trilce. No lo estudiamos aquí porque tenemos un tema específico para la literatura hispanoamericana. Entonces, en ese tema se estudiará y lo veremos en más detalle. Pero Trilce de César Vallejo es el libro mayor de la vanguardia. Vallejo es peruano. Entonces, esta irracionalidad de la vanguardia es en realidad una característica transversal que se puede encontrar en la literatura española, en la literatura europea, en la literatura latinoamericana, se puede encontrar en la pintura, se puede encontrar en la música, yo qué sé, tan vanguardista es Igor Stravinsky como la Segunda Escuela de Viena en música, o los intentos de Le Corbusier por intentar hacer su arquitectura novedosísima, etcétera, ¿vale? Entonces es transversal. Quiere decir, no es una cosa nuestra, no es una cosa exclusiva. Todas estas nuevas concepciones de lo irracional en realidad esconden un nuevo concepto de lo razonable y un nuevo concepto de lo que es artístico. Entonces, este irracionalismo no es solamente destructor, sino que en realidad ha identificado un límite de lo heredado, y este irracionalismo vanguardista, que como digo es transversal porque afecta a muchísimas artes en muchísimos países, está intuyendo o palpando nuevas realidades que no pueden vehicularse o expresarse con los medios anteriores a ellos, ¿de acuerdo? Entonces, esta posición la hereda la vanguardia del siglo XVIII, ¿de acuerdo? De aquí el punto tradición
y multipolaridad, la parte tradicional. Muy importante, no solamente su vinculación con el romanticismo, sino con una postura muy ilustrada, muy siglo XVIII en Europa, que es esa, reconocer que hay un límite en la manera de ver el mundo que hemos heredado tradicionalmente y en el reconocimiento de que ese límite existe porque hay evidencia de algo que está más allá, pero que todavía no puedo describir, que todavía no puedo articular porque estoy generando los medios para hacerlo. Entonces, una herencia muy siglo XVIII porque sitúa a la vanguardia al hombre en un nuevo punto. Así como hubo una gran reforma jacobina, el ateísmo del siglo XVIII y tal, con respecto a su posición con Dios, a partir de ese momento pues ya nada va a ser lo mismo, claro. En la vanguardia, a mi juicio, el gran descubrimiento, y si todavía sigue con vigencia estos movimientos aparentemente irracionales y destructivos, el gran hallazgo, digo, es que sitúa al hombre en una nueva posición, y vamos a verlo enseguida con Ramón, no como centro de toda su atención, sino dislocado o desplazado, porque donde estaba el hombre están los objetos. Y esto es, sobre todo, el fetiche de la mercancía de Marx, esto es, sobre todo, en la estructura capitalista de la sociedad. Entonces, esta nueva posición del hombre y esta intuición de la nueva posición del hombre es central en los movimientos de vanguardia y recuerda la posición de los intelectuales, avant la lettre, ¿vale?, de los escritores, filósofos del siglo XVIII europeo. Europeo y no europeo, ya veremos. Vale, eso en cuanto a la tradición. No solamente hay una vinculación con el romanticismo, sino también con las posturas ilustradas del siglo XVIII, en este sentido de localizar al hombre en un nuevo sitio y, por lo tanto, evidenciar una problemática de comunicación entre el hombre que está en ese nuevo sitio y ese nuevo sitio, a ver cómo te comunicas con él, porque lo de antes no te vale. Entonces, en los manuales, este concepto de modernidad, y aquí vamos a pasar a la segunda parte, que es multipolaridad, ¿no? Tradición y multipolaridad, ¿vale? Pues ahora pasamos a la multipolaridad. En la mayoría de los manuales, bueno, en todos los manuales, aquí lo que sucede es que hay un concepto terriblemente eurocéntrico de modernidad. Aquí lo que parece es que Europa crea la modernidad y se la entrega al mundo, ¿no? Y no. En el caso de la literatura española tenemos los ejemplos preclaros de Rubén Darío y de César Vallejo. Ya hemos hablado de Huidobro, pero bueno, por centrarnos en ellos dos. Rubén Darío, ya lo hemos visto, es nicaragüense y César Vallejo es peruano. Y un nicaragüense y un peruano son los principales hacedores, muñidores, el primer motor de las grandes corrientes líricas a las que ellos pertenecen. Pues en el caso de Rubén ya hemos visto el modernismo con minúscula, ya recordáis, y en el caso de César Vallejo, ya os digo, genera el libro mayor de la vanguardia, que es Trilce. Entonces, como vemos, Europa da moldes, da conceptos, da tradiciones, da ideas, pero también las recibe. Entonces, hay aquí un proceso complejo de diálogo y de construcción mutua que, lejos de estar centrada en algún sitio, esa construcción es mutua y por lo tanto es multipolar, ¿de acuerdo? Nosotros les influimos a ellos nos influyen a nosotros, y entonces, como he aprendido hace poco, cualquier determinación es una determinación determinada y determinante, ¿vale? Pero bueno, ahí lo dejo. Tradición y multipolaridad, ¿de acuerdo? La vanguardia es tradición y la vanguardia es multipolaridad. La modernidad es tradición y la modernidad es multipolaridad. Entonces, el reconocimiento de esa multipolaridad, de esa dispersión geográfica en Latinoamérica, en Europa, también en algún sentido distinto en África o en Asia, redefine el propio concepto de tradición. Vale, y ya para terminar, para no liarme, pasamos a Ramón Gómez de la Serna, que, como ya os he dicho, es el gran introductor de la vanguardia en España. A Ramón Gómez de la Serna se le conoce como Ramón y punto. Ya en el año 1909 en el Ateneo de Madrid decía que se estaba creando una nueva literatura cuyas características más principalísimas eran el rechazo a todo sentimentalismo y al discurso conceptual. Así que ahí Ramón nos ha sintetizado
todo lo que hemos estado viendo en este punto 2 acerca de los ismos, rechazo del sentimentalismo, rechazo de la literatura conceptual, del discurso conceptual, perdón. Y entonces, como os decía de esta nueva localización del ser humano en un punto nuevo, Ramón también, uno de los grandes aciertos suyos es reconocer que el sentido de la mirada del ser humano ya no será el propio hombre, sino que serán las cosas. El ser humano ha sido desplazado. Y por lo tanto, él verá en el cubismo uno de los ismos más provechosos porque rompe absolutamente con el concepto de mimesis aristotélico. El cubismo no ofrece un equivalente, no pretende ser una variante realista de la obra, sino que ofrece una realidad plástica equivalente a la realidad, equivalente, ¿de acuerdo? Es decir, que vale lo mismo, que tiene una realidad propia, que puede surgir de realidades no artísticas, pero que genera un hecho artístico autóctono, ¿de acuerdo? El gran hallazgo propio suyo literario es la greguería, ¿vale? Porque Ramón escribió mogollón. Las obras completas de Ramón Gómez de la Serna son enormes y hay de todo. Hay un montón de novela, hay teatro, hay incluso biografías, ¿de acuerdo? Hay conferencias, etcétera. Pero, como bien se ha señalado, todo eran géneros fingidos porque Ramón lo que era ramonismo, y entonces no le cabía el ramonismo en ningún género, ¿de acuerdo? No le cuajó ni las novelas ni el teatro precisamente por el inmenso valor como escritor que el propio Ramón tiene. Y luego también porque el tío era un espectáculo, ¿vale? Ya os diré más adelante. Entonces, la greguería ahora vamos a ver algunos ejemplos, la greguería es una mezcla breve de metáfora y de humor. Está bastante arraigada en la tradición barroca española, pero la gran diferencia entre ellos y Ramón consiste en que los ingenios barrocos conceptistas pues lo que buscaban era relaciones entre los nombres, y Ramón lo que busca es relaciones entre las cosas, porque esto es lo importante, repito, el hombre ya no pinta nada porque ha sido desplazado por las cosas. Entonces, este desplazamiento es esencial para comprender toda esta literatura de la que venimos hablando. Me explico. Si no hay mimesis y no hay sentimentalismo, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es lenguaje. Y ese lenguaje no puede ser, como hemos visto, el que había. Entonces el lenguaje sufre un constante desplazamiento. Me explico. Las palabras tienen un significado que, dependiendo de tu competencia, pues puede ser para ti más o menos rico. Pero el gran descubrimiento de la vanguardia es precisamente este continuo desplazamiento de los significados y de las inferencias de las palabras, dependiendo del contexto en que se encuentren. Esto ya lo hemos visto un poco hablando de la imagen creada creacionista. Esto se ve muy bien en las greguerías de Ramón Gómez de la Serna. Os hemos puesto aquí unas cuantas, ¿vale? Tenéis aquí unas bastantes. Entonces, mira, el ladrido es una risa al revés. Otra. Existen las esquinas para que puedas arrepentirte del camino que sigues. En el diccionario todas las palabras juegan al escondite con uno. Salió tanto vapor de la olla que la niña exclamó: ¡Mamá, se está quemando el agua! Esta es una delicia, vamos. El espejo se cansó de que le enseñase la lengua y un día fue él el que la sacó. Entonces veis las cosas, de repente el agua se está quemando, ¿no? El agua es la protagonista y el espejo está humanizado, tiene lengua, ¿no? Hay otra que no hemos puesto, se nos ha olvidado, joder, dice: alma grande es aquella que se da cuenta de que el perro tiene sed y le da de beber. Es una ética material preciosa, ¿no? Las bases corporales de la ética. Es que, tío, tienes sed, dale de beber, ¿no? Otra, yo qué sé, donde el tiempo está más unido al polvo es en las bibliotecas. Los ceros son los huevos de los que salieron las demás cifras. Y la última que os traemos, que está chulísima: lo más importante de la vida es no haber muerto. Entonces, como veis, metáfora más humor. Decía en 1923, y con esto ya vamos terminando: mi obra está desde luego al margen del honor y de la moral burguesa. Tanto es así que el tío, ¿cómo decirlo?
En su afán de ruptura de las convenciones, este hombre iba vestido de torero a las conferencias o daba una charla en un circo subido en un elefante. El tipo vivía en su casa, ¿no? Pues su casa estaba arriba, lo llamaban el Torreón, ahí en la calle de Velázquez. Y ese Torreón estaba lleno, aquí veréis, de cosas, objetos. Fotografías, muñecas de cera, pistolas, máscaras, en fin, un horror vacui tremendo. Entonces, el tipo era en sí mismo una instalación y una performance, ¿no? De ahí que creo que ahí está, que no le cuajara del todo luego el arte literario dentro de sus géneros, porque claro, un género pues es un límite dado que pues no podía con él. En cualquier caso, como que hay que hablar de las obras, aquí os hemos incluido algunas. Pues la primera, Morbidez, es de 1908 para ver su aparición temprana. Otra de madurez, del torero Caracho, del año 27, Ismos, muy interesante, del año 31, su autobiografía, porque el tío escribía bastante autobiografía, se llama, un título precioso, como no puede ser de otra manera, Automoribundia. Luego las cartas a las golondrinas, las cartas a mí mismo, también muy bonitas. Y luego las biografías. Este hombre escribió, escribió biografías de Valle, de Goya, de Quevedo. Y en fin, si ha pasado a la historia no es por ninguna obra en concreto, no es como por ejemplo el Trilce de Vallejo que hemos visto, sino más bien pues por su propia valía de escritor. En cuanto esteta y estilista, es una cosa que solamente se puede encontrar así pues a Valle Inclán y poco más. Y sobre todo por su propia actitud vital ante la vida y ante el arte y ante la literatura. Bueno, y hasta aquí. En fin, mis niños, como siempre os digo, amor y poesía cada día.